Es egresada de Laboratorio de Física y hizo su doctorado en el marco de la colaboración tierra-aire en ITEDA, la Universidad Constituyente, y de hecho tiene el primer doctorado de doble titulación entre ITEDA y Karlsruhe, que es la contraparte alemana de la colaboración. Y bueno, terminó su doctorado, trabajó unos meses más en ITEDA y después empezó a trabajar en Satellogic. Y de hecho hoy es Program Manager de la Cámara Multiespectral de los satélites de los satélites que produce Satellogic y nos va a contar sobre eso. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá y escuchar. Bueno, arranco por agradecer la invitación. La verdad que para mí es como casi volver a casa, estar acá, así que estoy como muy contenta. Es como, no sé quién me decía, como una fiesta de reencuentro estar por acá, así que me pone contenta poder compartir. También aclararles un poco la perspectiva con la que armé la charla. Hoy en día estoy trabajando en una empresa que es privada, que se llama Satellogic. Entonces la charla está filtrada por cuestiones de confidencialidad y está sujeta a copyright y todas esas cuestiones legales. Pero bueno, traté de, dentro del marco de lo que sí se puede contar y de lo que sí me parecía interesante para esta audiencia, rescatar como algunas cosas que me parecían relevantes de cómo, desde un punto de vista científico, podamos introducir el conocimiento de la formación que tenemos en la carrera y poder aportar en este caso, la industria aeroespacial, ¿sí? Y con el aditamento de que es una empresa argentina, que para mí eso es algo súper interesante, que no se ve tanto, tener empresas como Satellogic, que sea de las mejores empresas de fotografía satelital a nivel mundial, que hoy en día cotiza en bolsa y que tiene el núcleo fuerte del desarrollo de ingeniería y ciencia en Argentina y muchísimos puestos de trabajo asociados a eso, que es también una visión diferente de las proyecciones de carrera, de desarrollo profesional de la carrera, y que cuando yo era estudiante me costó verlo un poco, y que por suerte me crucé con esta empresa y hace 4 años que estoy ahí, más de 4 años trabajando, y una linda experiencia. En algún punto de la charla voy a pasar un poco por lo que fue mi transición, porque me parece que es interesante contarlo, y si al final después alguien en particular se quiere acercar y charlar un poco sobre eso, bienvenido sea, que sea también un nexo o una forma de poder generar ese tipo de casos. Dicho esto, voy a empezar por el principio, que es contarles un poquito qué es Satellogic. Es una empresa que empezó en el año 2010 como una empresa pequeña con algunas ideas sobre brindar principalmente soluciones de información a partir y procesamiento a partir de imágenes satelitales. Y en ese proceso descubrieron que había pocas imágenes satelitales, entonces la empresa se convirtió en la primera empresa integrada verticalmente para poder dar información geoespacial, analítica, procesada. ¿Qué significa eso? Que dentro de Satellogic no solamente diseñamos, pensamos y desarrollamos el satélite, ¿sí?, el hardware, y lo manufacturamos, sino que también brindamos información de procesamiento de las imágenes y capa de información a través de herramientas de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes en general con estrategias más tradicionales. Y la particularidad también que tiene la empresa desde su fundador, desde Emiliano, es que la preocupación de él era poder brindarle a la humanidad una manera de poder tomar decisiones más informadas. ¿Qué significa eso? Poder tener información de la Tierra, voy a decir en tiempo real, aunque no es en tiempo real, sino que es con una cierta periodicidad muy alta, que permita poder tomar decisiones o poder gestionar o actuar sobre esos lugares por ahí no tan accesibles o no tan fáciles de llegar, con la mejor calidad de información posible. Entonces van a ver que yo durante la charla voy a hablar de que la idea es poder no solamente poder desarrollar un satélite que es de imágenes satelitales, sino una constelación de satélites. ¿Sí? Es un conjunto de satélites que permitan poder obtener con una frecuencia alta información de la Tierra de distinto tipo. ¿Qué es la otra dimensión novedosa de Satellogic?
que esta empresa tiene como, que es para mí lo más divertido, lo más interesante, una visión de empresa no de la industria aeroespacial tradicional, ¿sí? Entonces el concepto de industria que fomenta Satellogic es mucho más parecido a poder dar soluciones que por ahí no son las más tradicionales, que implican menos caminos de profundización, sino que tomar decisiones y poder avanzar y poder probar tecnología, aunque no sepamos si esa tecnología va a funcionar o no, ¿sí? Entonces, pese a que es una empresa privada, estamos todo el tiempo tirando de la variable de poder probar cosas nuevas, de entender si funcionan o no funcionan, si entender que funciona en el espacio o no, si entender si tienen valor a nivel comercial o no. Y esto es un ejemplo muy claro. Los satélites de imágenes satelitales suelen ser satélites mucho más grandes, que tienen un costo mucho más alto, no solamente por la fabricación de propios satélites, sino por ponerlos en órbita, ¿sí? El costo que lleva ponerlos en órbita. Los satélites que hacemos en Satellogic pesan unos 40 kilogramos y tienen, yo me gusta decir, el tamaño de un lavarropas. Es una buena idea más o menos del tamaño que tienen, y pueden brindar información igual de calidad, ¿sí? Y aquí está un poco el truco de por qué dentro del núcleo hay mucha gente con una visión científica, para poder entender el problema desde una mirada diferente y a partir de las variables que están en juego poder dar soluciones que nos permitan llegar al mismo resultado, pero de caminos que no son los convencionales. Bueno, esto es un ejemplo nada más que para que vean tamaños. El que está a la derecha, sí, es el SAOCOM, y bueno, y aquí al lado de Pera y de mí, que son fundadores de la empresa, está un tamaño y escala de los satélites que hacemos nosotros, ¿sí? Esto ya lo mencioné. Por ahí la parte de datos únicos es un poco el momento inicial de Satellogic. Hoy en día hay otras empresas que brindan fotografías satelitales del mundo. Estamos rankeadas dentro de las mejores empresas del mundo para que brindan información de imágenes satelitales. La parte 2, que es la parte de hacer data science e inteligencia artificial, ya se las mencioné. Y la otra parte interesante es que muchas veces, como esta industria es una industria relativamente nueva, ¿sí? No sé, yo voy a hablar, por ejemplo, de imágenes hiperespectrales, y el primer satélite de imágenes hiperespectrales se lanzó al espacio en el 2001, ¿sí? O sea, estamos hablando de una industria que tiene 20 años de antigüedad, relativamente nueva. Lo que es muy importante es también dentro de la empresa poder acompañar a los clientes y poder hacerlos entender qué es lo que necesitan. Porque hay veces que vienen con ideas o concepciones en las cuales nosotros desde la colaboración queremos acompañar al cliente y poder ayudarlo a poder entender qué es lo que necesita. Y cortito, y para simplificarlo, principalmente porque el público es variado, entonces quiero que podamos unificar el lenguaje. ¿Qué es un satélite para nosotros, para Satellogic? Es esencialmente una cámara, como la que me están viendo en este momento, poco más compleja, poco menos compleja, pero más o menos parecida. Al menos desde la física, desde la ciencia detrás, una computadora, un sistema de comunicación y paneles solares, ¿sí? Y esto esencialmente es un satélite y es el problema que tiene que resolver. Entonces, cuanto más simple lo podamos hacer, más y mejores resultados vamos a tener. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque vos decís, ofrecemos los servicios, qué sé yo. Ustedes ya tienen los satélites y ofrecen tiempo de mirar o algo así, supongo. Voy a llegar al punto donde voy a contar un poquito qué ofrecemos específicamente. Okay. Pero ¿Cómo es la ocupación del espacio? Vos podés poner en órbita en cualquier lugar, tenés que pagar, tenés que pedir permiso, ¿a quién le pedís permiso? ¿Cómo es eso? En principio hay algunos acuerdos internacionales que rigen, no legalmente desde el punto de vista de la legalidad de un país, porque no es un país el que lo está regulando, sino que son acuerdos internacionales. Entonces hay acuerdos internacionales de buenas prácticas y en general también hay un montón de preocupaciones de cada empresa, ¿sí? Satellogic en particular es una empresa que trabaja con satélites que son de órbita baja, ¿sí? Entonces cuestiones de ocupación de la órbita, la única que está realmente regulada, bueno, algunas otras también, pero la que está más regulada es la geoestacionaria. Nosotros
son muchísimo más bajos y nuestros satélites son muy pequeñitos. Así que la realidad es que el plan nuestro es que ese satélite no permanezca, sino que ocupe ese espacio durante el tiempo correspondiente a su vida útil y una vez pasado ese tiempo reingresa a la atmósfera y se desintegra completamente. ¿Sí? Es un satélite del tamaño de un lavarropas, entonces eso no queda absolutamente nada. Y eso está dentro del plan de la empresa, no generar, digamos, esa basura espacial. ¿Sí? Pero es un caso particular y es cierto que ese tema está bastante dando vueltas porque todavía faltan acuerdos internacionales al respecto. ¿Sí? De acuerdo con eso. ¿Qué es lo divertido, lo que me conquistó un poco de esta empresa? Esto que está acá, que se llama Aprender Haciendo. Entonces, ahí yo me meto un poquito en mi experiencia personal. Yo empecé en el equipo de ingeniería óptica dentro de la empresa. Mi formación de mi doctorado era en rayos cósmicos, o sea que yo no había hecho mi doctorado ni mi licenciatura enfocada ni en fotografía, ni en formación de imágenes, ni en óptica clásica, ni en óptica geométrica, ni en procesamiento de imágenes, ni nada que tenga que ver con eso. Pero algunas cosas de mi formación ayudaron mucho en lo que fue mi desarrollo profesional en la empresa. En particular, yo llegué en un momento donde había un diseño estable de un satélite que funcionaba y que podía brindar el tipo de imágenes que queríamos como empresa poder vender. Entonces me metí mucho en entender cómo hacer eso repetible, ¿sí? Una cosa es tener a un científico durante mucho tiempo, dedicándole mucho amor a un experimento y que lo logre hacer andar y que eso pueda brindar el resultado que uno necesita, y otra cosa es poder hacer muchos satélites para cubrir una constelación y que todos esos satélites tengan esa calidad que nosotros queremos. Así que en ese sentido estuve trabajando mucho, o usé mucho todos los conocimientos que tenía de modelado, de estadística, de métricas, de evaluación de variables, de estabilización de esas variables y poder entender dentro del proceso productivo dónde convenía poder monitorear y resolver problemas que tenían que ver con la manufactura de estos satélites. Así que empecé en el equipo de óptica, pasé a la parte de manufactura durante bastante tiempo, bastante de referente de todos los sistemas ópticos de satélite desde el punto de vista de manufactura, y hace un año que estoy coordinando el equipo tecnológico de una de las cámaras de satélite, ¿sí? Con todo el equipo de ingeniería TEC. Entonces, Aprender Haciendo en Satellogic es siempre así, entonces es un poco caótico, pero es caórdico, como diría un amigo mío, es caos mezclado con orden, entonces es encontrar el orden en el caos, entonces estamos constantemente desafiando los límites tecnológicos, probando tecnología y generando nuevas soluciones, probándolas en el espacio, ¿sí? En este sentido es más parecido a la filosofía de empresas como SpaceX, que empresas más tradicionales como la NASA o algunas otras empresas de ese tipo. La NASA no es un organismo gubernamental, no es una empresa, bien, y esto es retomando la diapositiva anterior en la que contaba más o menos que es un satélite. Tenemos una estructura, tenemos una propulsión, tenemos antenas para poder tener datos y tener posicionamiento con GPS, tenemos una cámara color, comillas, comillas, después me voy a meter en esto, de 1 metro de resolución, mucho software para procesar todo eso, para articular todo eso, una cámara hipercolor, que también me voy a meter en eso, de 30 metros de resolución, paneles solares y toda la parte de electrónica que está más o menos resumida acá. Esto es así como un overview de qué es el satélite. Y después, cosas que siempre te preguntan es, ¿ustedes lanzan satélites a espacio? No, construimos los satélites, alguien más los lanza por nosotros. Entonces, en general tenemos acuerdos con otras empresas o gobiernos para poder lanzar esos satélites al espacio, ¿sí? En estas órbitas bajas que mencionaba. Está acá a la derecha de foto real de satélites a entonces, les hablé que teníamos 2 cámaras. Hoy en día hay principalmente 2 cámaras que pueden brindar servicios con los satélites que están volando. Una cámara que es multiespectral, cuando digo multiespectral,
había olvidado que había que esperar al avión para seguir hablando. Cámara multiespectral, estoy hablando de una cámara, más allá de la resolución, que está ahí indicada, que es por debajo de 1 metro. Cuando uno habla de multiespectral significa que hay ciertas bandas, ¿sí? O sea, hay un sistema que permite filtrar ciertas bandas y poder reconstruir la imagen color a partir de la contribución de esas bandas, que son las mismas bandas que nosotros conocemos, RGB y infrarrojo cercano. Y después tenemos una cámara hiperespectral que tiene menos resolución, ¿sí? Bastante menos resolución, pero que tiene de interesante que aporta información espectral. ¿Sí? En este caso, en la cámara esa tenemos unas 29 bandas del espectro entre 450 nanómetros y 850 nanómetros de información para poder complementar información espectral de distintos lugares de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué pasó con Satellogic? Esto es como un poquito de historia porque es divertido, porque también está bueno pensar en que se pueden generar empresas en Argentina que terminen siendo exitosas y motivar un poquito las iniciativas de las personas. La empresa empezó en el 2010, hoy estamos en el 2022, pasamos por el lanzamiento de un montón de satélites, tuvimos algunos hitos importantes, como esto que este año salimos a cotizar en bolsa, como que este año anunciamos que vamos a hacer una planta de alta producción, alta voy a poner comillas, unos cuantos satélites por año en Holanda, en Europa, y algunas particularidades simpáticas, además de los nombres del principio, como Capitán Beto, Manolito, Tita, Frigio Tata, Milanesat, este es para mí uno de los mejores. A partir de Milanesat, que es Mesas 3, todos los otros satélites tienen nombres de mujeres que para nosotros son relevantes, su aporte en lo que es tanto la ciencia como la tecnología, como el progreso de, digamos, de la humanidad, y es un pequeño gesto de parte de la empresa de visibilizar a esas personas y poder agarrar y darles el espacio que muchas veces no tienen. Así que eso me pareció súper importante y súper lindo, así que cada vez que cuento estas cosas trato de contarlo también para que recordemos. Hay un montón de nombres, de cada uno de esos nombres, cada vez que hay un lanzamiento en redes y en todo lo que es nuestros medios de comunicación, publicamos las biografías de esas personas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí dice el primer contrato comercial hasta el 2018. Inversiones. ¿Cómo? Fondos de inversión. Eran todos fondos de inversión, o sea, no vendían ningún servicio todavía, recién ahí empezaron realmente a dar servicios. Sí. Sí, lleva tiempo. Lleva tiempo, principalmente cuando la industria es desconocida, ¿no? Si te pones a estar quizás lavarropas de verdad, sea un poquito más rápido. Tengo una pregunta al respecto de eso. ¿Cuál fue la participación del Estado en eso? ¿Tenés una idea? Tengo poca idea, así que me voy a hablar mucho sin saber. Sé que al principio la empresa usaba parte de las instalaciones del INVAP, así que eso implica como una pequeña, no sé cuán pequeña o cuán grande participación estatal al principio, pero rápidamente se separó y trabajó directamente con fondos de inversión, de financiamiento. En esa época había líneas de préstamo blando para startups. ¿Había eso beneficiado? Ahí hay que llamar a Emiliano, el señor empresario, y preguntarle más de la parte de comercio. Viste que los científicos somos a veces que nos metemos un poquito ahí. Y piensen que yo recién me sumé a la empresa acá, ¿no? Así que hay parte de la historia que me la perdí. Seguramente que Pablito, Baus, que son egresados también, Pablo Jaiz y Agustina Pose, que son también egresados acá de la Facu y que están desde mucho antes en la empresa, podrían contar un poquito más que yo sobre esas cosas. Y como para que se den una idea del crecimiento, yo entré en el 2018, en marzo del 2018, creo que tengo el número, le bajo 90 y pico, 100, algo así, y hoy en día hay más de 450 personas en la empresa, ¿sí? Entonces no solamente viví, digamos, en entrar en la industria aeroespacial, en encontrarme en todo lo que cambiaba en mi día a día profesional con estos nuevos desafíos, sino que también vi crecer a la empresa al lado mío y que también eso fue algo que
implicó todo un crecimiento de mi lado y todavía sigo procesándolo. Hay veces que todavía tengo como la sensación de que éramos pocos y podemos hablar entre todos, y hoy en día como 250 personas necesitas una estructura que te permita poder gestionar las cosas de otra manera, que no sea yendo y hablándole a cada persona por separado, que como dirían, no escala. Cosas interesantes de esto, ya que hablé de que empecé en el 2018 y que por ahí vale la pena mencionarlo, tuve bastante inseguridad con el cambio, me costó mucho. Yo venía con un doctorado, con posibilidades de hacer un postdoc afuera, tenía aprobado un postdoc del CONICET, y tomar la decisión de cambiarme me costó muchísimo y me generó muchísima inseguridad, pero la verdad es que siento que estoy como más contenta en el tipo de laburo del día a día, y que siento que mi formación científica me ayudó mucho a poder desempeñarme pese a la inseguridad que me generaba estar en un equipo todo lleno de ingenieros e ingenieras que tenían conocimiento de cosas más desde lo que es el desarrollo tecnológico, más formado que yo. Pero bueno, eso es más que nada una pequeña enseñanza de mi experiencia personal, que me parecía que venía al caso. En línea con lo que preguntaban por ahí, ¿qué vendemos o qué es lo que nos ofrecemos? Ofrecemos por un lado imágenes, ¿sí? Hay una palabra ahí que no hice mucho hincapié y que por ahí ahora puedo hacer hincapié, que es la palabra accesibles. El hecho de que el satélite pese 40 kilos y que sea un satélite mucho más chico y mucho más fácil de poner en órbita hace que el precio de las imágenes sea ridículo comparado con el precio de las imágenes tradicionales de la industria tradicional. Alta frecuencia, van a ver un poquito en la siguiente slide el plan que tenemos de desarrollo, pero la idea es incrementalmente poder dar información de la Tierra con una frecuencia cada vez más alta. Y alta resolución, principalmente para la cámara multiespectral, la idea es poder ir alrededor de 1 metro, 80 centímetros, 70 centímetros, por ahí un poquito menos, más a futuro, que para lo que es imagen con alta frecuencia es alta resolución, ¿sí? Por ahí no es lo mismo que puedes tener con información con un dron, que esté sobrevolando un terreno y dándote información al centímetro de lo que está pasando. Pero el enfoque es poder tener algo global con fácil acceso y que sea fácil poder obtener información, ¿sí? Esto es lo que hablaba de la parte de procesamiento. Tenemos un equipo grande de todo lo que es la parte de procesamiento, inteligencia artificial, obtener información por sobre la imagen. O sea, una cosa es tener una imagen en color con ciertas características y otra cosa es poder darle a un cliente, no sé, que quiere evaluar la diagramación de las calles en su ciudad, información del flujo de autos y en dónde le conviene con algún modelito de inteligencia artificial mejorar la circulación, poner semáforos, cambiar la distribución, el sentido de las calles para poder optimizar ese tipo de circulaciones en ciudades. Y esto es un poco lo que, más en la línea de lo que vos decías, que también hay un programa de oferta de gobiernos que necesiten o quieran acceder a tener información geoespacial. Hay muchos países que, a diferencia de lo que es Argentina, no tienen industria aeroespacial nacional. Entonces es una forma accesible de poder brindar contratos con satélites de dedicación exclusiva para ciertos países, ¿sí? En lo que es imagen satelital. Eso es más o menos un poco el panorama. Esto es lo que les hablaba de las proyecciones, ¿sí? Y es la escala, digamos, en el tiempo de la empresa, que les juro que es así de exponencial, lo vivo día a día. Cuando siento que me estoy estabilizando y digo, bueno, ahora puedo trabajar entendiendo de qué trabajo, cambia todo de vuelta y yo digo, bueno, en algún momento esto va a frenar, parece que no. 3 prototipos lanzados entre 2013 y 2015, 2016 2019 5 satélites, 2020-2024 la proyección es completar 90 y para 2025 en adelante llegar a una constelación de más de 300 satélites con diferentes tipos de resolución e información sobre la Tierra. Y hay algunos ahí datos por si te curioso. Algunos ejemplos.
poco cuando hablábamos con Darío me decía, bueno, pero contanos algo que sea como de la parte de lo que hacen, así como metete un poquito. Y bueno, después de unas largas charlas con la gente de confidencialidad, traje algunas patentes que tenemos en la empresa para contarles y que por ahí son soluciones específicas a este problema que son interesantes y que tienen que ver un poco más con la línea científica. En las 3 patentes está involucrada, gente involucrada del departamento, como para que tengan la referencia. La primera tiene que ver con que tenemos un satélite dando vueltas alrededor de la Tierra y se mueve rápido, ¿sí? No sé si se da una idea de cuánto es esto, pero 7 kilómetros por segundo implica que más o menos el satélite da la vuelta a la Tierra en 1 hora y media. Eso es muy rápido. Y en ese tiempo uno tiene que poder sacar una foto que no esté toda movida, ¿no? Que es como el gran problema de la fotografía cuando las cosas se mueven. Entonces hay distintos tipos de soluciones, acá listé algunas, como usar tiempos de exposición más cortos, que tienen como desventaja que la imagen en términos de señal a ruido es una imagen que no tiene tanto valor o que es poco rentable. Diseñar satélites grandes que permiten recolectar más luz, esto es como la solución más de la industria aeroespacial tradicional, ¿sí? Que es, bueno, pongo un satelitote junto a un montón de luz, entonces puedo bajar los tiempos de exposición y tener una buena imagen igual. Y desde el satélite lo que hicimos fue compensar el movimiento aparente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Hay distintas técnicas que están puestas ahí en la patente, que es cómo hacemos para poder compensar ese movimiento aparente del sensor y de esa manera poder obtener imágenes que no estén movidas. Para que tengan una idea de cuál es el concepto, tengo el satélite en 2 posiciones diferentes, porque esto se está moviendo en una órbita, entonces si le quiero sacar a un mismo lugar, lo que voy a tener es que en el tiempo de exposición en el que estoy colectando la luz con ese sensor, la imagen, el satélite se va a estar moviendo, entonces el sensor se va a estar moviendo, entonces puedo usar distintas técnicas para poder compensar ese movimiento aparente y corregir la imagen desde la adquisición directamente, ¿sí? Hay distintas técnicas, el que quiera chismear, las patentes son públicas, están en Google, las pueden encontrar con este nombre, las pueden buscar, las pueden encontrar. Ahí están descritas todas las técnicas que tenemos patentadas en Satellogic. Este tipo de técnicas son necesarias sí o sí para lo que es la cámara principal del satélite, para la hiperespectral, que tiene una resolución mucho más baja. Como el píxel colecta luz de un pedazo de la Tierra más grande, para ese caso no es necesario, ¿sí? Pero para el caso de las que queremos una resolución de 1 metro, menos de 1 metro, sí o sí es necesaria esta solución. Después, hiperespectral, las cámaras hiperespectrales nos permiten tener información en un montón de longitudes de onda de la Tierra. Como para que se den una idea, yo les conté que la primer satélite con cámaras hiperespectrales se lanzó al espacio en 2001, y para que tengan más idea del contexto del desarrollo de ese tipo de tecnología, hoy en día nosotros estamos participando de la creación de la norma asociada a la caracterización de fotografía hiperespectral en satélites, ¿sí? O sea, ni siquiera hay una norma hoy en día sobre cómo se caracterizan y cómo se reconstruyen y calibran imágenes de este tipo. Y esta que está, por ejemplo, esta patente que está acá, tiene que ver con cómo yo reconstruyo una imagen, ¿no? Hay métodos más tradicionales que para poder obtener información de distintos tipos de longitud de onda, poner un espectrómetro o algo similar a un espectrómetro, algo que filtre y me quede con una cierta longitud de onda particular, y obtengo una imagen de ese pedazo del espectro. En el caso de lo que nosotros hacemos, lo que hacemos es tener información de un montón de longitudes de onda combinadas y sacamos muchas imágenes y después reconstruimos lo que está detallado acá en la patente, que es un hipercubo que combina, a ver si lo puedo explicar un poquito más lento. En la siguiente slide creo que va a quedar más claro, pero voy a mostrar primero acá. Tengo un montón de fotos, ¿sí? En esta dirección se mueve la longitud de onda, salen diferentes longitudes de onda. Y lo que hago para poder reconstruir una imagen XY para un lambda particular es en realidad hacer como si fuese una corte en la diagonal de este hipercubo parametrizado, que
que me permite, combinando distintas imágenes que tienen información combinada del espectro y haciendo calibraciones y reconstrucciones, poder obtener o reconstruir la información radiométrica de la imagen, ¿sí? Todo lo que es radiometría, calibraciones, en Satellogic hay mucha gente de física y afines, porque ingenieros ópticos en general, porque es necesario hacer mucho modelado, mucho entendimiento de las incertezas, mucho entendimiento de cómo poder tener información radiométricamente confiable de esa imagen que estamos ofreciendo. Un poquito más en detalle para contarles más o menos de qué se trata reconstruir este tipo de imágenes. Uno lo que termina haciendo como solución es a lo largo del tiempo ir obteniendo diferentes imágenes que tienen toda la información en un montón de colores, y para poder reconstruir un pedacito de la Tierra, por ejemplo este que está acá, con toda la información espectral, lo que uno hace es quedarse con el pedacito de la imagen correspondiente a las distintas fotos que tomamos a medida que el satélite se fue moviendo, y en definitiva lo que estamos combinando es el espectro correspondiente a ese pedacito de la Tierra, ¿sí? Entonces, con varias fotos, no 4 como está acá el ejemplo, sino que hay varias ahí en el medio, en los puntos suspensivos estos de acá hay varias fotos, terminamos reconstruyendo la forma del espectro, y con parametrizaciones lo que podemos hacer es llevarlo esto a información radiométrica top of the atmosphere, y, o sea, arriba de la atmósfera, y también a nivel de la Tierra. Esto es como más o menos el concepto. Y después otra cosa también, que es otra patente que también tiene que ver con cómo solucionar la cuestión de las imágenes hiperespectrales, es que en general los sistemas ópticos tienen aberraciones cromáticas, ¿sí? A medida que vamos obteniendo, moviéndonos en el espectro, la posición de mejor foco del sistema óptico varía con lambda y va a parar a diferentes puntos dentro de lo que es el plan focal del sistema óptico que estamos usando en la cámara. Entonces, para poder generar en una misma cámara, en un mismo dispositivo, una imagen que contenga información de un montón de longitudes de onda, necesitas de alguna manera corregir esas aberraciones cromáticas. La industria tradicional diseña en general sistemas ópticos apocromáticos. Esto hace que los sistemas ópticos sean más complejos, que tengan más partes, más componentes, y además aumenta el precio, el peso y el tamaño de lo que uno está usando, que son cosas que en el espacio no queremos porque son más caras. Entonces, en esta patente que está acá, la idea es, a partir de lo que sería una cuña, que es una cosa muy simple, poder cambiar el camino óptico de esa luz y poder ecualizar en longitud de onda la imagen para poder posicionar en el proceso de integración un sensor y corregir en color esta imagen hiperespectral que queremos reconstruir. Como para que se den una idea, hay un sistema óptico, hay algo que me permite poder tener un montón de colores, ¿sí? Y tener distintas longitudes de onda, información de color de esa imagen que estoy queriendo reconstruir. Y esto haría que yo no pudiese posicionar de manera recta este sensor, porque si veo lo que es el plano focal, voy a tener una forma más parecida a este gráfico que está acá, ¿sí? Entonces la posición de mejor foco en función de la posición del sensor y la longitud de onda tiene una forma que es una curva y que no es un plano. Entonces en esta patente, a partir de... muchas gracias. Trabajo en una empresa tecnológica y uso herramientas todo el tiempo y no tengo un puntero. A partir de este concepto básico, ¿sí? Que es poner una cuña, en esta patente hay varias soluciones de posibles opciones que se pueden implementar para poder convertir este plano focal, que no es plano, en algo que se va aproximando a una posición, un plano focal que está más o menos en un plano, y que nos permite poder posicionar un sensor en ese lugar y que toda la imagen esté enfocada, ¿sí? Esas son las tres como cosas muy concretas que
que se me ocurrió que podía contarles, que están muy vinculadas con lo tecnológico y con el corazón, digamos, de Satellogic y de cómo funcionan los satélites. Mariela, Sí. no sé si vas a hablar de eso después, pero ¿qué tipo de información obtenés justamente de estas fotos espectrales? Quiero decir, contaminaciones. ¿Vas a hablar de eso? Okay. Me encanta que las preguntas me den pie a seguir en la charla. Está muy bien, está muy bien. Gracias por esa pregunta, acá tengo tu respuesta. Me metí después de contarles un poco efectivamente de la parte tecnológica y dije, bueno, ¿qué información obtengo, no? Entonces, un poco es poder del mismo conjunto de imágenes hiperespectrales y multiespectrales, poder combinar esa información y obtener la mayor cantidad de información posible. Hay soluciones que tienen que ver con distintas grandes áreas, cultivos, formaciones de algas y océanos, hidratación, irrigación y inundaciones, agua en general, disponibilidad de agua, etcétera, fertilización, información que tiene que ver con el agro, y polución y otro tipo de cosas que tienen más que ver con el ambiente. Y acá traje algunas soluciones específicas porque me parecía como interesante chismear un poquitito y meterse ahí, más desde el lado del procesamiento y de todo el paquete de procesamiento de las imágenes, ya no tanto desde el diseño de satélites, sino desde la otra parte. No sé, por ejemplo, monitoreo de posiciones de estos campos de aceites, entender reservorios, ¿sí? Reservorios de agua, reservorios de distintas cosas, poder hacer monitoreo cartográfico en todas sus dimensiones, no solamente de la parte natural, sino de la parte de las ciudades, evolución de las ciudades o información de las ciudades, poder contar cosas, ¿sí? Esto es como la aplicación más fácil, poder contar, poder ver la evolución en el tiempo de el comportamiento de cierta distribución, de algún patrón, digamos, en la Tierra que me interese, y toda la parte de catastro también, ¿no? O sea, dónde están los campos, cuántos campos hay, cómo están segmentados, qué tipo de cosas tienen. Entorno y ambiente, podemos ver información sobre el agua, que ahí también el color se vuelve relevante, y el espectral se vuelve relevante. Inundaciones, sí, es bastante fácil con la información en la parte del infrarrojo poder tener información sobre inundaciones. Incendios es bastante fácil también, infrarrojo, calor, quemado, incendio. Cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura y relacionado con la parte ambiental. Y esto que me parece también interesante, que es poder responder rápidamente a catástrofes naturales. Hemos participado en cuestiones de volcanes, hemos participado en asistencia a búsqueda de personas que se habían perdido por embarcaciones, o sea, tienen que ser cosas grandes, ¿no? Personas no podemos buscar, pero barcos sí, o botes sí, y muchas otras cosas más que tienen que ver justamente con todo lo que tiene que ver con respuesta ambiental, inundaciones y esas cosas. El agro en particular es uno de los clientes más interesados en todo este tipo de información. Hay mucho de la información espectral combinado con la información espacial que permite no solamente monitorear cultivos o, por ejemplo, no sé, cuántos arbolitos tengo y poder monitorear el estado de mis arbolitos dependiendo del color que tienen, sino que puedes también entender cómo está el campo en el sentido de hidratación, en función del color que tiene esa vegetación y el color y el espectro que uno espera que tenga esta vegetación también. Estos son, este es un poco el principal cliente al que apuntamos, ¿sí? La cámara hiperespectral, que tiene una resolución peor, es complementaria, digamos, a esto, pero el principal cliente al que apuntamos es el que está buscando fotos en alta resolución, de alrededor de 1 metro o menos, a un bajo costo, a una alta frecuencia, a una alta resolución. Y el remapeo que estamos apuntando en el corto plazo es a que sea semanal, o sea que semanalmente podamos actualizar la información de toda la Tierra
y que si algún cliente en particular, porque hay una catástrofe natural o porque hay un problema particular en una zona, necesita que diariamente le demos información, poder proveerla como un caso dedicado particular. Bueno, estos ejemplos un poquito de cosas interesantes, de por qué un metro es interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas se ven con la resolución del metro? Que son barcos, aviones, arbolitos y autos y flujos de tráfico y esas cosas, campos en general, no solamente arbolitos. Y estas son imágenes de Satellite, ¿sí? Y lo mismo en la parte hiperespectral, ahí la información espectral tiene menos resolución, pero permite poder monitorear y ver la evolución de ciertos grandes territorios de la Tierra, principalmente con todo lo que tiene que ver con información ecológica. Y para terminar, así dejo un poquito de espacio a preguntas, algunos ejemplos. Mi experiencia personal es que yo cuando entré a Satellite hacía bastante que no lanzaban, habían lanzado justo 2 satélites, pero desde que entré yo estuvimos como 2 años sin lanzar satélites, y en esos 2 años mejoramos mucho nuestros procesos y el tipo de calidad de imagen que podíamos brindar. Así que déjenme decirles que la primera vez que vi una imagen de este tipo, conmigo que lloré un poco. Porque es como ver el fruto de un montón de trabajo, un montón de gente durante un montón de horas, y poder ver que llegamos a algo que tenemos buena respuesta del mercado y que estamos contentos y contentas con el resultado que estamos obteniendo. Esto es una foto de Plan Cañón. En Instagram y esas redes hay un montón. Esta es una foto que por ahí la conocen, porque cuando fue la que salió en todo, una de las fotos que salió en todos los medios es de Satellite. Cuando fue el bloqueo del canal de Suez, ya me había olvidado de que tenía esta foto acá. Estuvimos ayudando bastante también en entender el impacto, digamos, del bloqueo. Hoy en día también estamos viendo cuando cerró Shanghái hace poquito en China, todo el impacto de lo que es la cantidad de barcos que quedan flotando en el agua esperando a poder pasar. Y nada, o sea, poder tener esta información con esta resolución y con la información de color también, o sea, acá me parece que me está jugando una mala pasada el proyector, pero se puede leer lo que dice acá el barco y se puede contar la cantidad de containers que tiene ese barco. Y eso es algo que está buenísimo, que es impresionante. Y esto que está acá es también interesante por la combinación de resolución espacial y color. Estos colores que ven acá son colores reales, ¿sí? Esta pista de Fórmula 1 en Arabia Saudita tiene estos colores así, reales, locos, muy muy intensos, y cuando vimos estas fotos procesadas, todo ese procesamiento de forma automática, no es que hay alguien manualmente reconstruyendo cada foto y arreglándola particularmente, sino que si querés hacer un remapeo semanal con alta frecuencia necesitas que sea automatizado, y poder ver esta foto reconstruida con información de color con la cual parecía bastante real, fue como también estuvo bueno. Las olitas también se ven en la playa, ese tipo de cosas. Así que nada, esto es un poquito una frase que me gusta mucho, y eso es el final de la charla.